¿Cómo han estado? Espero que bien, que hayan tenido una buena semana. Nos espera una semana interesante, donde nos metemos de lleno a lo que es procesadores. Y aparte, espero les haya llegado la guía a todos. ¿Me escuchan, verdad? Sí, Excelente, sí, muchísimas gracias. Entonces, espero que les haya llegado las guías a todos. Las guías son muy parecidas, se los dije, perdón, pero son muy parecidas en cuanto a contenidos. Tienen diferencias sutiles entre las diferentes guías como para que puedan hacer el trabajo de manera individual. Los ejercicios más difíciles, por supuesto, son los ejercicios de MIPS, los ejercicios de números no tantos, pero sí les di un ejercicio que por primera vez lo di en los años que vengo dictando la asignatura, que tiene que ver con el análisis de diferentes procesadores. Para eso pueden utilizar ustedes el Spec Int 2006 de los diferentes procesadores que yo les pido ahí en la guía. Ese ejercicio es el mismo para todos, porque la idea también es que ustedes con ese ejercicio de pronto conversen, no se copien, pero sí conversen, que se genere una discusión y tal. Cualquier duda, por favor, no duden en decirme. Podemos tener algunas sesiones extras de Zoom en el horario reservado, lo que ustedes necesiten para que la guía pueda ser resuelta. Como les dije, tienen una semana, entonces en el aula está puesto, sin video, Sebastián, por favor. En el aula está puesto que tienen la fecha de entrega para el próximo lunes a las 23:59 horas. Entonces la guía es realizable. Si uno se sienta, la puede terminar en aproximadamente 2 horas y media. Esto es calculado del punto de vista de ustedes, no calculado del punto de vista mío. Entonces uno se sienta, en unas 2 horas y media tranquilamente lo termina. Yo les recomiendo, para todos fines, que primero terminen con toda la parte de números, dejen estar un ratito y luego continúen con la parte de MIPS. Pero eso es solamente una recomendación súper personal. Vamos a partir entonces con la clase de hoy. Vamos a continuar con todo lo que es procesadores. Esta cápsula, como todas las demás, están puestas en el aula de antemano, ¿sí? La clase pasada habíamos empezado ya a diseñar nuestro procesador y habíamos visto algunos de los elementos fundamentales, como una ALU dedicada. Habíamos visto también la memoria, cómo se organizaba la memoria, que era de lectura y escritura, que la íbamos a utilizar por ahora de manera separada, que teníamos una memoria de instrucciones, una memoria de datos, y por supuesto que teníamos muchos multiplexores a utilizar. El esquema con el que habíamos quedado la clase pasada es este que está acá. Este esquema, chicos, vamos a recordar un poquito. Acá tenemos el registro PC, que es uno de los 3 registros ocultos que vimos de MIPS. Los otros 2 registros ocultos corresponden al registro High y al registro Low, que están en la arquitectura de multiplicación y división. Entonces, acá tenemos un registro, el registro PC. Fíjense que el registro está afectado por una señal de reloj de canto negativo, es solamente un criterio de diseño, pero sí tiene una señal de control acá que se llama el Write Enable PC. Este Write Enable lo que hace es que si este está en 1, entonces permite la escritura del registro. Si está en 0, impide la escritura del registro. Esto es típico de los flip-flops que nosotros ya estudiamos, ¿sí? De hecho, es un tipo D, básicamente. Entonces, si tenemos esta señal de control puesta en 1, el registro PC se escribe, caso contrario, el registro PC no se actualiza. Entonces, para que el registro PC se actualice con el valor que tiene en el bus de entrada, lo que necesita es que haya un canto negativo y al mismo tiempo que haya un canto negativo, esta señal de control haya y esté en 1, haya estado y esté en 1. Con eso hacemos que PC se actualice. ¿Con qué valor se va a actualizar PC? Con el que haya en el bus de entrada, que es PC más 4. El valor que se actualiza acá, este bus mismo luego entra a este sumador dedicado y hace la suma del nuevo valor de PC con 4. Entonces aquí a la salida tendríamos PC más 8. Y hasta el próximo canto negativo de reloj y con Write Enable PC puesto en 1, ese PC más 8 no se va a actualizar en el registro PC. Todo lo que está en rojo, de ahora en más, lo vamos a empezar a modificar. Lo que vamos a rescatar es que tenemos un sumador dedicado, que es un sumador más 4. Siempre lo podemos optimizar a ese sumador. No es una ALU en estricto rigor.
no hace operaciones lógicas, por ejemplo, y de aritméticas solamente suma por 4, donde aquí tenemos una de las entradas del ALU conectada permanentemente a este valor constante. Y tenemos un registro común y corriente, ¿sí? Bien, con eso en mente, vamos a empezar a modificar lo que está en rojo, porque tenemos que empezar a diseñar una de nuestras etapas en el procesador que se llama la unidad de instrucciones. Vamos de a poco con esa unidad. Bien, recordemos lo que teníamos nosotros. Del conjunto de instrucciones que íbamos a representar en nuestro procesador, todas ellas, todas, tenían PC+4. Todas tenían que provocar un incremento de 4 en el PC. En particular, las instrucciones de salto, la de salto condicional, si la condición era verdadera, igual había un PC+4. Y si la condición era falsa, igual teníamos un PC+4. En el caso del salto incondicional, PC, el nuevo PC, se actualizaba con los 4 bits más significativos de PC+4. Lo que quiero mostrar en este cuadrito que está acá, que PC al final sufre 3 tipos de modificaciones. La por default, que siempre va a ser PC+4, la que tenemos acá. La otra modificación es la que tenemos acá. PC es igual a esto que está aquí, que es el valor inmediato en el caso de los saltos condicionales, que lo tenemos escrito aquí abajo. Y luego tenemos PC actualizado con la dirección de salto incondicional, que es la que tenemos escrita acá abajo. Entonces, como ven, PC sufre 3 modificaciones y nada más que 3. Nosotros queremos que al final, a la salida del registro PC, volvamos acá, a la salida del registro tengamos la dirección de memoria a la cual tenemos que saltar. Entonces significa que a la izquierda tienen que suceder todos los cambios pertinentes que va a sufrir el PC. En este esquemita que tenemos acá, ya hemos provocado el cambio PC+4. Entonces nos resta provocar el cambio del valor inmediato que tenemos acá y el cambio del salto incondicional que tenemos acá. Vamos a ver el diagramita que tenemos a la derecha, porque ya lo tenemos hecho. Tenemos el registro PC. Fíjense que el registro PC, el análisis que yo les recomiendo siempre, chicos, en todos los procesadores que vamos a ver, todos los análisis comiencen a partir del registro PC, siempre. Porque el registro PC apunta a una dirección de memoria donde está la instrucción que vamos a traer al procesador. Entonces, todo comienza por el registro PC. Analicemos entonces a partir del registro PC. Este es el mismo registro, le hemos obviado la señal de reloj, también le hemos quitado la señal de write enable, porque en el procesador tipo monociclo, el registro PC siempre va a tener la señal de write enable activada. Esto es para procesadores monociclos solamente. Entonces solamente se va a actualizar cada vez que tengamos el canto negativo del reloj. Entonces tenemos el registro PC, tiene un valor dado, cualquiera. Fíjense que la salida del registro PC la conectamos directamente a este sumador dedicado ad hoc que tenemos acá. El sumador siempre hace PC+4, que es lo que tenemos a la salida de este sumador. Con este sumador nosotros ya provocamos el PC+4 que tenemos acá. Fíjense que tenemos aquí un multiplexor que alimenta al PC. Ese multiplexor tiene 3 entradas posibles y la señal de control le hemos llamado NPC subcell, que está compuesta de 2 bits porque tiene que direccionar hasta 3 entradas. Si la señal de control es 00, entonces la salida de multiplexor es PC+4. Si la señal de control es 01, que es la que tenemos acá, la salida del multiplexor es ¿qué cosa? Bueno, acá tenemos otra ALU. Esta ALU lo que hace es, una de sus entradas es PC+4. La otra de sus entradas, fíjense, es, acá lo que tenemos es un extensor en signo y un corrimiento de 2 bits para provocar la multiplicación por 4 que tenemos acá. No se olviden que un corrimiento a la izquierda implica la multiplicación por 2. Si corremos 2 bits, entonces estamos multiplicando por 4. Tenemos el signo extendido, un corrimiento a la izquierda de 2 bits,
Por lo tanto, la entrada que tenemos acá no es otra cosa, fíjense, y esto puede hasta resultar un poco difícil de pronto de ver. Lo que vamos a tener acá es el PC más 4, que es esta entrada, más el valor inmediato que tenía nuestra instrucción. Este registro que ustedes tienen aquí es el registro de instrucciones. Acá está cargada la instrucción BQ, ¿sí? Y de acá nosotros extraemos los 16 bits inmediatos de esa instrucción. Lo que está en línea de trazo es lo que nosotros estamos construyendo. El registro IR, que ya lo vamos a estudiar en un ratito más, está fuera de esta parte, de esta etapa. Pero lo que sí está entrando es este bus de 16 bits que corresponden a los bits del valor inmediato de la instrucción BQ. Entonces, ese valor, que es un valor con signo, lo extendemos en 32 bits y luego lo multiplicamos por 4. Por lo tanto, a la salida de esta ALU vamos a tener el PC más 4 más el valor extendido multiplicado por 4. Entonces, si NPC subcell es 0,1, significa que vamos a actualizar el PC con esto que tenemos acá. Ahora, si NPC subcell es 1,0, que es la última entrada del multiplexor, lo que tenemos, chicos, es un descableado. Fíjense, no estamos haciendo acá, miren, acá tenemos, vamos a comenzar, este tipo de diseño, chicos, cuando ustedes lo vean en un circuito, significa descableado nada más. Acá tenemos 32 bits, ¿sí? Y lo que hace esto es un hub de cables, nada más que eso. Lo que tenemos acá significa que los 4 primeros bits, es decir, el bit 31, 30, 29 y 28, lo estamos sacando de PC más 4, vienen de acá arriba. Sacamos los primeros 4 bits del número que tenemos acá y lo metemos por acá. Luego vienen los 26 bits, y esto es, si en este registro al final hemos cargado una instrucción tipo J, los 26 bits que corresponden a la dirección de salto los pongo por acá. Entonces tengo 4 bits acá, 26 acá, y recordemos que la instrucción J lo que hace es dejar los 2 bits menos significativos iguales a 0, y los colocamos acá, que es idéntico a hacer una multiplicación por 4, ¿cierto? Entonces tenemos los 4 bits, los 26, y 2 acá, hacemos los 32. Entonces, el multiplexor me permite seleccionar entre PC más 4, BQ y J, lo que sea que le provoque el cambio al PC. Ahora, ¿cuál es al final? Esto, si ustedes se fijan, lo hace siempre. Todo el hardware que tenemos acá, esta ALU, este extensor, este hub de cables, este multiplicador por 4, que no es un multiplicador, es un corrimiento nada más. Todo esto funciona siempre de manera concurrente, porque es hardware del tipo, si al corrimiento lo pensamos algo así, agregándole 2 ceros nada más y corriendo los bits haciendo un descableado solamente, entonces tenemos que el extensor, el hub, el corrimiento, las 2 ALUs dedicadas que tenemos acá, el multiplexor, corresponden a un hardware del tipo combinacional. Entonces, este está funcionando de manera concurrente, de manera permanente, independiente de lo que yo seleccione acá. Siempre voy a tener las 3 posibilidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Esta señal de control proviene de lo que yo les comenté en la clase pasada, de que hay una unidad de control que está por encima. Esa unidad de control analiza la instrucción que tenemos cargada acá en el registro IR, que ya lo vamos a estudiar, y según sea la naturaleza, puede ser tipo R, tipo I, tipo J, es que va a generar las señales de control correspondientes. Entonces, lo que está entre línea de trazos es lo que nosotros diseñamos. Hay partes todavía que no dependen del diseño que estamos haciendo, que lo vamos a ver a posteriori. Lo que acabamos de hacer, chicos, es la etapa del hardware que gobierna todo lo que le pasa al registro PC. Quitando el registro PC, el resto es simplemente lógica combinacional. Circuito combinacional. Así que es bastante simple, y una cosa que tiene que quedar claro
es que cuando diseñamos para todos los casos. La unidad de control, que es la que se encarga del flujo de la información por el camino de datos, es la que al final va a activar o desactivar los diferentes multiplexores. Este es parte del camino de datos. El análisis, no se olviden, siempre comiencen del registro PC. Dicho esto, vamos a hacerlo más complejo. Aquí tenemos el registro PC. El registro PC tiene una dirección. Esa dirección apunta a la memoria de instrucciones. La memoria de instrucciones es de solo lectura. No vamos a escribir. Recuerden que la clase pasada dijimos que íbamos a asumir que era una especie de ROM. No la vamos a escribir. Ya está nuestro programa ahí puesto. ¿Cómo lo pusimos al programa? Es otra historia. Pero el programa ya está ahí cargado. Tenemos nuestra memoria de instrucciones. El PC, la salida del PC no es otra cosa que un bus de direcciones a las instrucciones, a la memoria de instrucciones. Son 32 bits, apuntan a una instrucción. La variable de control de lectura de la memoria de instrucciones la tenemos permanentemente puesta a 1, porque leer es barato, ¿sí? Escribir es lo costoso, pero leer no cuesta. Entonces vamos a estar leyendo constantemente. Lo que sea que leamos de la memoria de instrucciones, lo vamos a colocar en lo que se llama el bus IR. El bus IR tiene 32 bits. El bus IR, en esos 32 cablecitos, lo que tenemos es la instrucción leída. Esa instrucción en MIPS siempre va a ser de 32 bits. Entonces, lo que tiene el bus IR no es otra cosa que nuestra instrucción. Ahora, como nuestra instrucción no sabemos de qué se trata, puede ser una instrucción tipo I, tipo R, tipo J, no la hemos decodificado, lo que sí podemos hacer es descablear. De nuevo aquí tenemos ese hub de cables. Le quitamos los 6 bits, separamos los 6 bits más significativos y eso siempre van a ser el campo de operación, para cualquiera sea la instrucción. Le quitamos, lo separamos 6 bits menos significativos y van a corresponder al campo función, siempre que al final esto se trate de una instrucción tipo R. No lo sé, solamente estoy separando todas las posibilidades que yo pueda tener. Esto es cable nada más, entonces no hay costo. Separo los 16 bits menos significativos, que es el valor inmediato. Separo la dirección del registro destino, entre el bit 15 y el 11, del registro fuente RT, entre el bit 20 y 16, registro fuente RS, entre el bit 25 y 21, y luego los 26 bits de la dirección de salto. Entonces, si es una instrucción tipo J, solamente nos va a interesar esta parte que está acá y el campo operación. Si es una instrucción tipo R, nos van a interesar RD, RT, RS, y el campo función y el campo operación. Si es tipo I, nos va a interesar el inmediato, el RT, el RS. Y aquí también me está faltando, que no lo he puesto, es el shunt, para las instrucciones de corrimiento. Son cables nada más que yo separo. Bien, con esta separación de cables, y sabiendo que el PC apunta a la memoria de instrucciones, vamos a seguirlo elaborando a nuestro diseño. Vamos a unir lo que ya hicimos del PC con esta nueva parte. De nuevo, para no perdernos en el análisis, vamos a comenzar siempre por el registro PC. El registro PC tiene, tiene un refresco por cada canto negativo del reloj, tiene una señal de control que le vamos a llamar Write Enable PC, de aquí hasta el final del curso. Contiene una dirección. Esa dirección va a entrar a la memoria de instrucciones. Esa misma dirección va a ir luego a este sumador dedicado que hace la suma de PC más 4 y la tengo acá disponible. También, a ver, una vez que leímos la memoria de instrucciones acá, leemos la instrucción se queda en este bus. Cuando nosotros descableamos todo, fíjense, los 26 bits menos significativos van a ir a esta etapa donde nosotros conformamos la dirección de salto del PC para las instrucciones tipo J. Bien, luego tenemos el valor inmediato que tenemos acá. Fíjense que el inmediato sigue tanto en el camino de datos de nuestro procesador, por eso la flechita a la derecha, como también se desvía y entra acá al cálculo en el caso de BQ que sea verdadero.
Entonces tenemos el inmediato acá y hacemos una realimentación para calcular la dirección de salto condicional. Entonces fíjense que parte de los cables vuelven, otra parte de los cables siguen a la derecha. Y en particular hay dos acá que suben, y esto es el campo operación y el campo función. Esta representación como que sube significa que los bits del campo operación y los bits del campo función van a la unidad de control. Con esos 12 bits, nuestra unidad de control determina si la instrucción, si la instrucción es tipo R, tipo I o tipo J. Y si fuera tipo R, el campo función me va a decir qué es lo que la ALU tiene que hacer. En el caso I, a menos que utilice la ALU, no va a ser necesario el campo función, o sea, no obtiene el campo función, y en la instrucción tipo J, el campo función no vale nada. Entonces, fíjense que aquí hicimos un descableado. Parte del cable vuelve para el cálculo del PC y parte del cableado sigue. Todo lo que tenemos acá en este cuadradito se llama la unidad de instrucción. Esta unidad lo que hace, determina la instrucción próxima que va a ejecutar nuestro procesador. Bien, esta es una de las unidades, nos faltan otras 4. Nosotros lo podemos representar de esta manera. La unidad de instrucción tiene al final de cuentas una sola señal de control, NPC subcell. Por supuesto, tiene la entrada del canto negativo del reloj, que no siempre la vamos a estar dibujando porque se sobreentiende. Pero fíjense, lo que quiero decir es que no tenemos más señales de control, porque asumimos que la memoria de instrucciones está permanentemente conectada a uno, y el PC tiene una señal de control que se llama Write Enable PC, que en el caso del monociclo lo vamos a tener también permanentemente conectado a uno. Entonces, acá tenemos el diseño de la unidad de instrucción. La salida, este BASIR, contiene nuestra instrucción y lo que hacemos nosotros es descablearla en los diferentes campos. En campo operación, campo función, RS, RT, RD, el inmediato de 16 bits, el de 26 bits, el shunt, todo lo que haga a la estructura de nuestras instrucciones. Volvamos un poquito a lo que era el procesador, ¿sí? El procesador tiene las etapas que habíamos declarado: búsqueda de instrucción, decodificación, y de aquí, dependiendo si era una instrucción tipo J, BQ, una tipo R, o una de acceso a memoria, en este caso, se iba a empezar a bifurcar. Lo que hicimos hasta ahora con la búsqueda de la instrucción, la unidad de instrucciones, es esta etapa nada más, la búsqueda de la instrucción. Y esto es común a todas las instrucciones. Todas las instrucciones siempre comienzan por la unidad de instrucción. Entonces, cada vez que mi procesador reinicia su ciclo de ejecución o reinicia su ciclo con alguna instrucción, lo primero que hace es buscarla. Busca, decodifica, ejecuta, busca, decodifica, ejecuta, constantemente. Entonces ya tenemos hecha la búsqueda de la instrucción. Tenemos que trabajar ahora en la decodificación de esa instrucción, que no es simple, porque según sea esa decodificación, va a surgir cuál de los otros caminos vamos a tomar. Vamos a ver ahora un poquito. Fíjense lo que venía de acá. De acá vienen todos los cables de los diferentes campos. Ahora yo paso a este diseño, donde tengo el banco de registros de 32 registros de 32 bits de MIPS, en donde están entrando los cables, esos campos, RS, RT, RD. Vienen hasta acá. Entran al banco de registros. ¿Por qué? Porque RS tiene 5 bits, constituyen una dirección a uno de los 32 registros. Lo mismo para RT y lo mismo para RD. En este banco de registros, lo que sucede, chicos, y ya lo vimos en la clase pasada, es que la dirección apuntada por RS, el contenido del registro, cuya dirección está apuntada por RS, se va a cargar en el bus A de 32 bits. Por ejemplo, aquí tiene T0, la dirección es 8, entonces el contenido de T0 lo vamos a poner en el bus A. En RT, supongamos que apunta a T1, la dirección 9, el contenido de T1 lo vamos a poner en el bus B. Eso lo que hace, ese es lo que habíamos analizado en la clase pasada.
Tenemos, aparte, una señal de control, que se llama RegWrite, ¿sí? Esa señal de control, si vale 1 y hay un canto negativo del reloj, vamos a escribir el banco de registros. Vamos a escribir con el dato que tenemos en el bus W de 32 bits, y en la dirección apuntada por RD de 5 bits. Por ejemplo, vamos a escribir en el registro S0. Pero para que eso sea posible, esto lo tenemos que tener en 1 y tiene que haber un canto negativo del reloj. En el caso de procesadores monociclo, esto lo podemos dejar permanentemente en 1, porque solamente va a escribir en el canto negativo del reloj, que al final vamos a ver cómo diseñamos ese reloj. Entonces, el bus A tiene el contenido de la dirección apuntada por RS, el bus B tiene el contenido de la dirección apuntada por RT. Luego de eso, nosotros, debido a que estamos, por ejemplo, en presencia de una instrucción tipo R, estamos haciendo uso de los dos registros fuentes, y la única instrucción que hace uso de los registros RS y RT como registros fuentes son instrucciones tipo R. Vamos a entrar a la ALU, en donde la ALU va a operar entre el bus A y el bus B para dar un resultado. Ese resultado lo vamos a guardar en el bus W, que al final lo tenemos que guardar en el banco de registros. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con la instrucción tipo add. La instrucción tipo add nos dice, por ejemplo, add entre T0 y T1, y el resultado lo guardamos en T2. Entonces, el RS va a apuntar a T0, el RT va a apuntar a T1, los valores que leemos de T0 y T1 lo vamos a colocar en el bus A y el bus B respectivamente. La ALU va a ser la suma entre ambos valores, el resultado de esa suma va a venir por el bus W y se va a guardar en T2, que es el registro que hemos nominado como el registro destino. Entonces acá básicamente ya tenemos representada cómo vamos a operar con las instrucciones tipo R. Pero chicos, también tenemos instrucciones tipo I que necesitan el uso de la ALU. Y es por eso que tenemos acá el cable puesto en rojo, porque lo vamos a seguir modificando. Y acá también este bus de 32 bits puesto en rojo, porque vamos a seguir modificando. Vamos a analizar un poquito temporalmente esto, porque después lo vamos a tener que analizar de nuevo. ¿Qué es lo que pasa? Todo comienza, no se olviden, con el registro PC, pero tenemos un reloj. En el canto negativo del reloj es que ocurre todos los refrescos de todas las memorias y de todos los registros. Entonces, hay un canto negativo del reloj y el valor del PC va a pasar un tiempo hasta que se actualiza con su nuevo valor, propio de la inercia del registro PC. Una vez que hemos actualizado el registro PC con su nuevo valor, esta dirección apunta a la memoria de instrucciones, donde extraemos la instrucción correspondiente y descableamos esa instrucción. Y para eso ha pasado todo este tiempo, que es el de acceso a memoria. Y de aquí en más ya tenemos toda la instrucción disponible. Una vez que hemos actualizado el registro PC, pasa un tiempito más hasta que tenemos PC más 4. Bien, una vez que nosotros hemos descableado nuestra instrucción, pasa un tiempito más y esto corresponde ya a la unidad de control que nosotros no estudiamos todavía, que es la que genera todas las señales de control que va a gobernar mi camino de datos. Luego de que hemos descableado la instrucción, va a pasar un tiempo hasta que nosotros tenemos los valores en el bus A y el bus B. Fíjense que para esto no es necesario que efectivamente estemos en presencia de una instrucción tipo R. Me explico un poco más. Acá llegan cables. Yo no sé todavía, la unidad de control no me ha dicho qué tipo de instrucción es. Entonces acá llegan valores en RS, valores en RT, que los leo por default y coloco en el bus A y el bus B resultados. Lo que va a hacer la unidad de control es decidir si esa información la va a utilizar o no. Pero la parte correspondiente al camino de datos permanentemente está generando información.
ya sea que se fuera a utilizar o no. Entonces, no importa si estamos en presencia de una instrucción tipo R o no, en el bus A siempre vamos a tener información y en el bus B siempre vamos a tener información. Pero no es ruido o no es, digamos, basura. En el bus A vamos a tener el contenido apuntado por RS y en el bus B el contenido apuntado por RT, siempre. Entonces, esto hasta que tenemos escritos en el bus A y el bus B los respectivos valores. Luego tenemos un tiempo en que opera la ALU hasta que finalmente tenemos algún resultado, siempre que utilicemos la ALU. Y luego, una vez que tenemos el resultado de la ALU, lo colocamos en el bus W finalmente, y luego, con el próximo canto negativo del reloj, escribimos el contenido del bus W en el banco de registros. Este análisis que está acá funciona muy bien para instrucciones tipo R. De hecho, es el análisis temporal de instrucciones tipo R. Pero nos faltan ver todavía algunos detallitos ahí. Entonces, fíjense una cosa que es bien importante. Desde la segunda línea hacia abajo, todo sucede dentro de un ciclo de reloj, absolutamente todo. Pero ese ciclo de reloj no es una variable independiente. Nosotros, cuando diseñamos el procesador, primero evaluamos cuánto tarda en ejecutar de la segunda línea hasta abajo, cuánto tarda todo. Y según eso, determinamos cuál es el mejor intervalo o periodo de nuestro reloj. No es que primero tenemos el reloj y luego ajustamos el procesador a que funcione según ese tiempo. No, primero tenemos el procesador y según lo que tarde es que diseñamos nuestro reloj. Por ejemplo, si todo esto de abajo, que es ejecutar una instrucción tipo R, tarda 1 milisegundo, entonces nuestro procesador va a ser de 1 kHz. No, en realidad tendría que ser de 500 Hz. Por seguridad. Por eso tenemos que tener mucho cuidado a la hora de diseñar un procesador y ver qué partes la vamos a hacer más eficientes. De hecho, esto es lo que motiva a que el procesador se llame monociclo. Ejecuta una instrucción por cada ciclo de reloj. De ahí viene su nombre. Entonces, una pregunta típica es, ¿cuánto es el ICP del procesador monociclo? A ver si alguien se anima a responderme. El IPC sería Instructions per Clock. ¿Nadie? El IPC es igual al PCI, a CPI, perdón. Las instrucciones por reloj en el monociclo siempre son igual a 1. Entonces, siempre voy a ejecutar una instrucción por cada ciclo de reloj. Hoy, los procesadores, procesadores que utilizamos en computadores, en servidores y demás, tienen más de una instrucción por cada ciclo de reloj. En algunos casos, cientos o miles. Pero el primer procesador, que es el que todavía ustedes pueden encontrar en aplicaciones sumamente sencillas, de estos juegos para niños y tal, son una instrucción por cada ciclo de reloj, donde el reloj está determinado en función de cuánto tarda la instrucción en ser ejecutada. Ya vamos a volver sobre este tema más adelante. Bien, te habíamos visto esto, que era como una representación bien general de nuestro procesador. Lo que tenemos abajo es la unidad de instrucciones ya generada y completa. Esta unidad de instrucciones ya la hicimos, ya no vamos a volver sobre ella. Vamos a terminar con ver qué es lo que pasa con la ALU y el banco de registros. Porque el diseño que teníamos acá funciona muy bien para instrucciones tipo R. ¿Qué pasa para instrucciones tipo I? Por ejemplo, ADI. ADI sí pasa por la ALU. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esa instrucción pueda funcionar? Fíjense, tenemos el banco de registros,
donde tenemos el registro RS, el registro RT, ambos son registros fuentes, ¿sí? Lo que sea que lea, lo que sea que apunte RS, lo vamos a ver en el bus A, lo que sea que apunte RT, lo vamos a ver en el bus B siempre, que es lo que heredamos del diseño anterior. Donde apunte RW es donde vamos a escribir el contenido del bus W. Y eso es lo que heredamos del diseño anterior. Lo que estaba en rojo, recuerden, es lo que estamos cambiando. Vamos a ver la ALU. La ALU, una de las entradas, sigue siendo el bus A, pero la otra entrada de la ALU se conecta a un multiplexor, 32 bits, ¿sí? Un multiplexor. Este multiplexor le generamos su señal de control correspondiente, que le vamos a llamar ALU source. La entrada 0 corresponde al bus B, pero la entrada 1, fíjense, pasa por un extensor. Viene, perdón, de un extensor. Ese extensor, ¿sí?, tiene una señal de control. Ese extensor, fíjense que cuando trabajamos con instrucciones tipo I, por ejemplo, ORI, esa instrucción tiene un valor inmediato de 16 bits que tiene que ser extendido a 32 bits, donde los bits más significativos van a ser ceros. En el caso de ADI, por ejemplo, los bits más significativos van a ser iguales al signo en la extensión. Por lo tanto, este extensor acá, ¿sí?, va a convertir de 16 a 32 bits, según sea el caso. Sea una instrucción tipo ADI, entonces vamos a completar con el signo. Si una instrucción tipo ORI, vamos a completar con ceros. Aquí vienen 16 bits de mi instrucción, las extendemos a 32 bits, ¿sí? Entonces ya la ALU tiene cómo decidir su entrada B entre el bus B, que siempre el bus B es lo que sea que apunta a RT, con el valor acá extendido del inmediato. Hemos generado dos hardwares nuevos, el extensor, que ya sabemos cómo se hacen, y el multiplexor, y hemos agregado las señales de control correspondientes. Bien, hasta ahí vamos bien, digamos. El problema está en dónde vamos a escribir. Si ustedes recuerdan, una instrucción tipo ADI, la instrucción tipo ADI era, supongamos, ADI T0, T1, donde T0 era el registro destino, T1 era el registro fuente, y luego venía un valor inmediato. El valor inmediato lo tenemos acá y es de 16 bits. Pero el registro destino pasaba a ser RT, que era una de las condiciones que teníamos en instrucciones tipo I. El registro destino era RT. Y es por eso que a la entrada de RW le agregamos un multiplexor con su correspondiente señal de control, que le vamos a llamar RegTest. Si vale 0, es típico de las instrucciones tipo R, entonces esta entrada RW es idéntica a RD. Es típico de las instrucciones tipo R. Pero si vale 1, entonces la entrada RW va a ser RT, que es típico de las instrucciones tipo I. Fíjense entonces, chicos, que nosotros ahora, con el banco de registros y la ALU, más un poco de hardware extra, podemos ya colocar en el camino de datos instrucciones tipo R y tipo I, que son las que pasan, porque las tipo J se quedan en la unidad de instrucciones. Las tipo J nunca van a pasar por la ALU. Ya resolvimos la instrucción tipo J en la unidad de instrucciones. Pero la instrucción tipo R y tipo I sí pasan por la ALU. Entonces fíjense que acá ya hemos generado el hardware. Por cada hardware que hemos puesto, le hemos colocado señales de control pertinentes. Esas señales de control luego las tenemos que colocar en la unidad de control y hacer los cálculos correspondientes, pero eso viene a posteriori. Bien, ¿cómo nos queda si nosotros queremos ahora colocarle la memoria de datos? Analicemos de izquierda a derecha. Tenemos el multiplexor acá, que decide cuál va a ser el registro destino. Tenemos el banco de registros de 32 bits y tenemos el extensor para el valor inmediato. Luego tenemos la ALU, la primera entrada conectada al bus A,
y la segunda entrada conectada a este multiplexor que por un lado se conecta al extensor y por otro lado se conecta al bus B. ¿Qué pasa con las instrucciones que pasan por memoria? Que también son instrucciones tipo I. Fíjense que las instrucciones, por ejemplo, LW, la instrucción LW lee en memoria. Lee, a ver si nos acordamos un poquito. Voy a poner acá la pizarra para recordar cuál era la instrucción. Habíamos dicho acá. LW, que es nuestra instrucción. Lo que nosotros hacíamos entonces era, primero, el registro fuente, el que contiene, perdón, el registro destino, luego una base, un desplazamiento, y ahora sí una base. Esta instrucción lo que tiene acá es que en S0 tiene la dirección de memoria. Desplazada por algo significa que es base más desplazamiento. Todo esto pasa por la ALU, que es el único lugar donde nosotros hacemos el cálculo. Leemos en memoria, a partir de esta dirección, leemos el contenido y ese valor lo vamos a alojar luego en T0. Eso es lo que hace esta instrucción. Entonces, en el caso, volviendo al tema, en el caso de esta instrucción, lo que tenemos es, en S0, lo vamos a colocar en el registro fuente RS, lo leemos en el bus A. El desplazamiento, ¿sí?, viene por el valor inmediato. Lo extendemos, es un desplazamiento con signo. Por lo tanto, a la ALU, a la salida del ALU, yo tengo que tener la suma entre la base, que viene por el bus A, y el desplazamiento, que viene por la entrada B del ALU. Base más desplazamiento se convierten entonces en una dirección de memoria. Yo accedo a la memoria de datos en la dirección apuntada por base más desplazamiento. El valor que yo lea en esa dirección lo voy a colocar en el bus de salida de out. Analicemos ahora qué es lo que pasa con la memoria de datos. La memoria de datos tiene un reloj de canto negativo, tiene dos señales de control que ya la vimos en su momento, que habilita la lectura y que habilita la escritura. Como estoy leyendo es LW, entonces memWrite tendría que estar a 0 y memRead tendría que estar a 1. Leemos el valor y lo colocamos acá en el bus de out. Fíjense que he colocado ahora un nuevo multiplexor que le llamo mem2resh, que conecta la salida de la ALU directa con la salida de memoria. Este multiplexor lo que me permite a mí es decidir si fuera una instrucción tipo R, esa instrucción, el valor que yo tenga acá no vale nada. Si es una instrucción tipo R, la salida de la ALU, ¿sí?, es la que yo voy a querer colocar en este canal que se llama el bus W. Pero la salida del ALU igual va a seguir siendo una dirección e igual vamos a estar leyendo en memoria. La cosa acá, chicos, es que la lectura no daña. Y mi multiplexor acá va a decidir si lo que quiero llevar al banco de registros es el resultado del ALU o el resultado del acceso a memoria. Si es una instrucción tipo R, voy a llevar el resultado del ALU. Si es una instrucción LW, voy a llevar la lectura de memoria. Viene por acá, en el bus W, y el dato que viene por el bus W lo vamos a guardar en la dirección apuntada por RT, porque es la instrucción LW. En la instrucción LW, el registro destino es el registro RT. ¿Qué pasa si fuera una instrucción SW? Si es la instrucción SW, nosotros tenemos lo siguiente. La SW tiene una forma bien parecida a LW. Es esta que tenemos acá.
La SW no tiene registro fuente, no tiene registro destino, tiene dos registros fuentes. Aquí tenemos base más desplazamiento. Bien, lo mismo que hicimos con LW. Pero acá tenemos el contenido del registro T1. ¿Sí? Entonces queremos guardar el contenido del registro T1 en la dirección apuntada por esta base más este desplazamiento en nuestra memoria de datos. Con eso en mente, vamos a analizar entonces nuestro camino de datos acá. La instrucción es SW. Vamos a tener el registro fuente RS, el registro fuente RT. No tenemos registro destino. Entonces, leemos el registro fuente RS y lo colocamos en el bus A. Leemos el registro fuente RT, lo colocamos en el bus B. Y aparte, también tenemos un valor inmediato. Lo interesante acá, chicos, es que la ALU hace la suma entre el bus A y el valor inmediato. Es base más desplazamiento. Y el valor que leímos en el bus B se corresponde, no se olviden, al dato que queremos guardar en la memoria. Por lo tanto, del bus B cortocircuitamos o generamos este bus, que es el bus de datos de entrada de la memoria de datos. Entonces, el bus B tiene el dato que queremos guardar en la memoria de datos. Y a la salida del ALU tenemos la dirección, base más desplazamiento, del lugar de memoria donde queremos guardar ese dato. Y para poderlo guardar, memRead tiene que estar a 0 o a 1, no interesa, pero memWrite tiene que estar a 1 sí o sí. Y con el próximo canto negativo del reloj, guardamos en la memoria. Esta es una de las partes más complicadas, chicos, de entender. Y una de las últimas cuestiones que nos está faltando es que no se olviden que para que podamos implementar BEQ, que es la instrucción de salto condicional, necesitamos evaluar si los valores son iguales. Entonces, entre el bus A y el bus B vamos a colocar un detector de igualdad. Si el bus A y el bus B son idénticos, esos son puras compuertas, pueden ser compuertas NOR, compuertas XOR, la que ustedes quieran. Si el bus A y el bus B son iguales, entonces esta bandera va a valer 1. Caso contrario, va a valer 0. Con eso, nosotros, chicos, hemos diseñado prácticamente todo el procesador. Porque tenemos la unidad de instrucción acá abajo, que es la que nosotros acá, la que diseñamos. La unidad de memoria es simplemente esta que está acá, memoria de datos, con un multiplexor a la salida, mem2reg. Luego tenemos la memoria de registros, que es donde está el banco de registros de MIPS, y luego la unidad de registros, perdón, y luego la unidad de operaciones que contiene al ALU, a la señal de equal y al extensor. Entonces acá tenemos 4 de las 5 unidades que hacen a nuestro procesador. Y cuando nosotros las ensamblamos todas juntas, nos queda esto que está acá, que es el procesador mono-SIP. No se asusten con lo que ven. Para analizar, siempre comiencen por el registro PC. El registro PC, a su izquierda, tenemos todo lo que hace a la unidad de instrucciones. La unidad de instrucciones termina con este descableado. El PC apunta a la memoria de instrucciones, leemos la instrucción y la descableamos. En esta parte tenemos la unidad de instrucciones. Luego, el descableado alimenta a la unidad de registros, que está compuesta por el banco de registros y un multiplexor nada más. La salida del banco de registros son solamente el bus A y el bus B. Y alimenta a la unidad de operaciones, compuesta por un ALU, un detector de igualdad, un extensor, y bueno, aquí tenemos un multiplexor también. La salida de la ALU alimenta a la memoria de datos, ¿sí? Que está compuesta por la memoria de datos, la unidad de memoria, perdón, que está compuesta por la memoria de datos y por este multiplexor que tenemos acá. Y finalmente está esta realimentación del bus W a la unidad de registros. Esto va a quedar mucho más claro cuando analicemos el camino de datos para cada una de las instrucciones.
Lo que quiero mostrar acá es que las señales que están en rojo son señales de control que la unidad de control genera para gobernar el procesador, mientras que las señales que están en azul son señales que el camino de datos envía a la unidad de control para la decodificación del tipo de instrucción. Claramente, la señal de igualdad viene temporalmente muy después del campo operación y campo función. Porque primero llegan estas y después llega esta otra. No se preocupen, porque nosotros vamos a diseñar el hardware de tal manera de que esta señal, que es tardía, sea esperada por unidad de control hasta que pueda ejecutar la instrucción BEQ. Esta instrucción, esta señal, solamente es válida para la instrucción BEQ y nada más que para ella. Y con eso terminamos. ¿Sí? La clase de hoy ha sido bien extensa y hemos visto todo el procesador. Nos falta, por supuesto, una parte súper compleja que es la unidad de control, que la vamos a ir diseñando paso por paso. Nos queda entonces revisar con calma cómo es el camino de datos para diferentes instrucciones. ¿Dudas? ¿Dudas, chicos? ¿Se me durmieron igual que en clases? No. Bueno. Esta parte que vimos, a mí me gusta mucho, ¿sí? Porque empieza ya a desmembrar cómo es que funciona el procesador. No se olviden, tenemos 4 unidades en el camino de datos: la unidad de instrucciones, la unidad de registros, la unidad de operaciones y la unidad de memoria. Y tenemos una sola unidad de control, que es la que gobierna cómo fluye la información por el camino de datos. Fíjense que la mayor parte del diseño es combinacional. Sin embargo, hay una señal de reloj que marca la secuencialidad y el refresco de las diferentes instancias de memoria. Pero no tenemos flip-flops, por ejemplo, y no tenemos máquinas de estado finito súper elaboradas puestas en el procesador. El procesador es más básico de lo que ustedes creen. Por eso creo que es súper importante que aprendamos de que no existe magia. ¿Dudas? Una consulta, profe. Sí. No sé si lo mencionó al principio porque yo entré unos 5 minutos más tarde. ¿Ya? La guía que subió ayer, ya que hay tiempo de una semana para, no sé si para responderlo, Sí. ¿cuándo exactamente es la fecha de entrega? Está puesta en el aula. Si se fijan abajo de ayudantías, está ahí el bloquecito para que ustedes puedan enviarme la guía. Y tiene deadline el próximo lunes a las 23:59. Ah, ya, perfecto. Sí, la guía, como les dije, bueno, les había dicho, no les debiese llevar más de 2 horas y media de trabajo. Evidentemente es más larga que un certamen, ¿sí? Pero bueno, es una guía, es a libro abierto. Les pido que dejen asentado todo el desarrollo. Yo quiero evaluar cómo desarrollan, no solamente el resultado. Y hay un ejercicio 1 que es idéntico para todos, para que también de pronto si quieren conversar, conversen. Ideal que también se genere algún tipo de debate, y si yo estoy presente en el debate, mejor todavía. Para que ustedes analicen cómo funcionan los procesadores. Los demás ejercicios, todos son en la misma línea, diferentes, sí, pero todos son en la misma línea, con la misma carga de trabajo. Hay, por supuesto, partes que quedan no definidas, y es porque quiero que ustedes, debido a que esto es una guía y no un certamen, también decidan, ¿sí? Si hay una parte que yo no les digo, esto tiene que ser de 8 bits, y ustedes o ven que funciona solamente con 32 bits, bueno, que lleguen a eso. Yo no les digo explícitamente que solamente va a funcionar con 32 bits. Y también les doy espacios para que ustedes tomen decisiones. No tienen por qué resolver la guía siguiendo los mismos lineamientos que yo resolví, ¿sí? Si yo resolví con 8 bits y ustedes dicen, no, tiene que ser con 16, bueno, háganlo con 16. Yo quiero ver cómo ustedes razonan.
Y última consulta, profe, hacerlo a mano y después escanearlo, eso no hay No, no hay ningún problema. problema, no hay ningún problema. Lo que sí Ya, pido cierto orden, ¿sabes? Si lo vas a hacer claro, a mano, resolveme ejercicio uno, después pasa al 2, después al 3. No me hagas todo entreverado, porque yo lo voy a corregir esto desde la pantalla, no desde desde algún papel. vale, gracias, profe. Entonces, lo más ordenado, lo más limpio de pronto, Esteban, eh, para minimizar el sesgo por mi parte y también para optimizar tiempo, porque corregir una guía no es lo mismo que corregir el certamen. Corregir las guías me va a llevar mucho más tiempo. Claro, sí, profe. Eso. Entonces, chicos, nos estamos viendo el próximo jueves, ¿m? Para seguir con este tema de procesadores. Que tengan una bonita tarde, un bonito día y nos estamos viendo. Cualquier duda, no se olviden de canalizarla conmigo, por favor. Y si quieren, hablemos con el ayudante para tener... Entiendo que el jueves van a tener una última sesión de MIPS porque ya le he pedido que empiece a dar monociclo para ir calentando motores. Eso. Nos estamos viendo, chicos, el jueves. Que tengan un lindo día. Ya, profe. Chao, chao. Chao, Chao, profe, gracias. chao, Esteban. Chao, profe. Chao, Gustavo. Chao, profe. Chao, profe. Nos vemos, chicos. Cuídense.